empiezo señalando que mi curso de introducción a la cronometría es un curso convencional, es un curso de introducción al análisis econométrico de series de tiempo. Y parto del punto inicial. La econometría está hecha de 4 piezas: datos, modelo probabilístico, método de estimación y metodología. Entonces hacemos una discusión sobre la calidad de los datos, las definiciones teóricas detrás de los datos. Hablando del método del modelo probabilístico, introduzco el número 1, el modelo clásico de regresión lineal. Hablando del método de estimación, claro que sí, los mínimos cuadrados ordinarios y la metodología, ya que inspirado en Hendry, en Spanos, en estos grandes econometristas, tratamos de modelar no de lo particular a lo general, como el hombre de paja, sino de lo general a lo particular. Es un curso estándar de econometría y es muy triste que en el intercambio que has tenido con otros compañeros tuyos te vean con cara de ¿what? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te puso a leer Carlos Guerrero? Es una tragedia, ¿de acuerdo? Pero como lo dijo Francisco, bueno, esto pasa a lo largo y ancho de las materias, y eso nos debe hacer pensar a todos nosotros como profesores. Estamos de este lado, tenemos que hacer mejor nuestro trabajo, y claro que sí, las autoridades tienen que apoyar mucho más al profesor de carne y hueso, ¿verdad? Para que se capacite, tenga tiempo pagado para preparar clases, seguir estudiando. A ver, la mezcla no es fácil, ¿verdad? Pero si no, el resultado es tan pobre como lo acabas de decir y como realmente lo conocemos, ¿de acuerdo? Y esa es una tragedia, no de la UNAM, ¿verdad? La UNAM es parte del sistema educativo. Otra vez, no estoy criticando a la UNAM, es parte del problema, claro que sí. Es una invitación a que todos hagamos mejor nuestro trabajo. El INEGI, claro que sí, tiene que hacer mejor su trabajo. Claro que hay un tema de presupuesto también lo he dicho, lo he escrito, ¿verdad? Pero si esto se cree que es político, hablo mal de la presidenta o hablo mal de las autoridades sanitarias, se está entendiendo mal esto. O sea, tenemos que construir un país entre todos, una UNAM entre todos, un sistema educativo aquí en la facultad mucho mejor, dados los resultados que estamos teniendo, ¿verdad? No estoy aquí con cachucha política, ¿de acuerdo? Ni aquí ni allá afuera. La INEGI es la mejor encuesta que tenemos, es la encuesta compleja, ¿verdad? Y un poco retomando lo que retomando también el colega, a ver, la economía es una ciencia aplicada, de manera que tenemos que aprender a utilizar los datos, exprimirlos de la mejor manera y tratar de seguir pasos científicos al hacer todo esto, ¿de acuerdo? Y por eso mi invitación a que se forme en la ortodoxia, en la heterodoxia, en la crítica de esta economía vulgar, en el marxismo, en la buena matemática, en la buena estadística. ¿Qué hacer? Es que también, perdón, está en su cancha, queridos estudiantes, y por eso los pongo a leer a Orbín, La utilidad de lo inútil, manifiesto. Les recuerdo que desde su introducción dice: el saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de impotencia del dinero y el utilitarismo. El saber, el conocimiento, todo puede comprarse en esta sociedad de mercado, todo es cierto, dice Orbín. Desde parlamentarios, juicios, el poder, el éxito, todo tiene un precio, pero nadie me puede dar un cheque en blanco y yo meterme en su cabecita y aprender por él. De manera que está en su parte, ¿verdad? Aceptar que nadie en definitiva podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender, que requiere esfuerzo individual e inagotable pasión. ¿Qué otros ingredientes tiene esto? Entusiasmo, por ahí lo menciona, y ningún conocimiento, no vamos a acceder a ningún conocimiento verdadero otra vez si no hacemos trabajo individual, con entusiasmo, con pasión, dispuestos a recorrer ese fatigoso individualmente recorrido. ¿Y cómo vamos a saber si realmente tenemos conocimiento verdadero o charlatanería? Lo dice aquí: solo el conocimiento verdadero propiciará una auténtica metamorfosis de nosotros, de nuestro espíritu. ¿De acuerdo? Si no les ha pasado, ¿verdad?
hay un, NASA tenemos un problema, ¿de acuerdo? Y somos una comunidad. Entonces, depende de este lado y de aquel lado, ¿verdad? Sí es algo ontológico y epistemológico, sí, como decía Paco, sí, ¿cómo hablar de ontología y epistemología aquí? Claro que sí, porque ortodoxos y heterodoxos no les gusta, ¿verdad? Pero ya salió a colación, ¿verdad? Un ortodoxo y heterodoxo te ve de cierta manera, ¿verdad? Esa es una definición ontológica. El consumidor insaciable que crea el problema económico, que es el miollo de la ciencia económica, según ortodoxos y heterodoxos, keynesianos, caligianos y herederos, ¿verdad? Tenemos un problema económico, el problema de la choice, porque tenemos recursos económicos escasos, tenemos que asignarlos de la mejor manera, eficiente, plenamente, para producir lo más que podamos, frontera de producción, para satisfacer a ese consumidor insaciable. Todo esto está lleno de filosofía, de epistemología y de ontología. Y si no se reconoce, entonces por eso acabamos haciendo charlatanería con ideología. Segundo paso, el mundo que medimos no es el mundo que existe, es el mundo que ve las teorías económicas, ¿de acuerdo? Y entonces por eso me río de este círculo vicioso epistemológico, porque lo que medimos está construido según esas orientaciones teóricas, y después hacemos econometría. Yo les invito a hacer buena econometría, así la enseño, ¿verdad? Pero definiciones de los datos corresponden a esas teorías económicas, y luego hacemos econometría o cualquier trabajo cuantitativo y decimos, eureka, mi evidencia confirma mi teoría. Es que genéticamente tus datos ya tienen esa teoría económica. Es un tema epistemológico de fondo. Y cierro diciendo que hay fraude en las ciencias. Les pongo a leer también esta literatura que dice que 8 de cada 10 papers replicados te tomaron el pelo, ¿verdad? O sea, el trabajo cuantitativo no te conduce a esas conclusiones cualitativas, y por eso Aries Spanos, por ejemplo, acaba de publicar este documento, se lo pidió, me lo envió, es un buen amigo, ya lo sabemos, dice, revisitando la crisis de replicación, es que no se replica. Entonces, por eso es charlatanería, ¿de acuerdo? Ya dejé el tema epistemológico, que es el de fondo. Pero hablando del economista aplicado, lo tenemos que hacer, de eso vivimos, claro que sí, nos tenemos que educar, pero aquí tratamos de ser ciencia, ¿verdad? Revisitando la crisis de replicación y cómo la evidencia empírica, Aris Spanos creó este concepto en su tesis del 86, la evidencia empírica confiable. Él inventó esta palabra, fue alumno de Henry. En su tesis del 86, bueno, ya fue un libro, su tesis lo tuvo antes, su grado de doctor. Él inventó la palabra evidencia. Tenemos que producir con métodos cuantitativos evidencia empírica confiable. Y claro que por eso habló mucho, ya lo expuso muy bonito Armando, ¿verdad? Lo que es la econometría, cómo tenemos que tratar de replicar el proceso generador de información o de datos, tenemos que revisar todo esto de las distribuciones, etcétera. Eso es un buen econometrista, él tiene que ser su inspiración. Dicho lo anterior, en las ciencias hay fraude, y en la economía en 8 de cada 10 papers, ¿verdad? Porque aún esos datos ya genéticamente determinados no explican la realidad, y entonces hay que hacer fraude, ¿de acuerdo? Y dice Aris Spanos, la crisis de la replicación, porque es la primera línea de defensa, dice la Academia de Estados Unidos de Ciencias, hay que replicar, pero para eso tenemos que tener los datos y todos los do files, todo lo que se hizo en econometría, y eso no se hace. Lo traté de hacer en investigación económica y lo tiraron a la basura, tristemente. Armando era un buen amigo, ya no lo es, no hay problema de que no hablemos de esto, pero mire, fue muy curioso, cuando lo invité, era posgrado, yo allá, y él dijo, oye Carlitos, me pediste mis datos. Fue muy bonito eso, esa mención. Como autor de investigación, yo le pedí sus datos, fue de los pocos autores que dieron sus datos, los subí a la página, también había un abanico, fue una bonita discusión, y hoy tiraron ese esfuerzo a la basura. Entonces, fraude en las ciencias, ¿verdad? Y por eso hay una crisis de replicación, y por eso la evidencia empírica es no confiable. Escrito por el autor que habla de la evidencia empírica confiable. Se está diciendo, ya aprendió en 20 años o más Aris Spanos que esto está lleno de charla, de ideología.
Muchas gracias.